al templo a servir a Dios, sino que duró un tiempo. Yo creo que más o menos ya estaba con la edad de Matías, más o menos, así ya grande cuando lo llevó al templo. Pero en ese lapso, ella le tuvo que haber enseñado a servir a Dios, tuvo que haber enseñado a orar para que él fuera preparado cuando fuera a ir al templo. O sea, le deben enseñado a orar, le deben enseñado unas historias de la Biblia, unos coritos, pues algo lo que alguien le enseña aún para que ese niño fuera algo especial apartado para Dios. Pero ahí vemos de que se tuvo que llegar ese día. Y debe haber sido muy triste para Ana cuando llegó ese día de ir a dejar a Samuel al templo. Y vemos que antes, como nosotros muy bien sabemos, de que antes las distancias a lo mejor eran cercanas, pero como no había carro antes, tenía que caminar o en caballo el que tenía dinero. Pero vemos de que se llegó ese día y que fue Ana a llevar a Samuel al templo. Y vemos que debe haber sido muy triste ir a dejar a un niño de 5 o 7 años al templo y ya. Iba a tardar mucho tiempo, a lo mejor un año, meses para volverlo a ver. Ya no lo iba a ver con frecuencia. Y vemos de ahí que después Samuel pasó el tiempo, Samuel ya servía en el templo, ya estaba ya un jovencito, a lo mejor de unos 12, 13 años, ya era un jovencito más grande. Pero vemos qué pasó después. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Vamos a ver cómo era cómo eran los israelitas en aquel tiempo. ¿Lo tienen todos ahí? Okay. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Me puedes poner la nueva traducción viviente, por favor, Leonardo? ¿O Santiago? Ahora bien, los hijos de Eli eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Ahí vemos de que Elí era el sumo sacerdote encargado en ese tiempo de Samuel. Era el sumo sacerdote del tiempo de Israel. Y tenía dos hijos que se llamaban Omri y Fines. ¿Quiénes eran estos hijos del sacerdote? Bueno, pues hoy en día serían los hijos de un anciano o de un pastor. Hoy en nuestros días. Eso sería Omri y Fines. Ahora la pregunta para nosotros. ¿Qué harían los hijos de Elí si vivieran en estos tiempos, hoy en 2024, estuvieran aquí con nosotros en la iglesia? ¿Qué es lo que estuvieran haciendo? Bueno, una de esas cosas que harían ellos era como, si les invitaban un cigarro a tomar, ellos iban a aceptar. Si les invitaban a drogarse, ellos iban a aceptar, los hijos de Eli. Porque vemos que ellos no tenían conocimiento de Jehová y eran hombres malos. Ahora bien, nosotros hoy en día, tú y yo joven, ¿cómo estamos viviendo el poco, el mucho conocimiento que tengamos acerca de Dios? ¿Cómo yo practico ese conocimiento que tengo acerca de Dios? ¿Qué es lo que hago cuando nadie más me ve? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Cuando no estaban mis padres, X cosas, estoy en la escuela, puedo estar en el trabajo. ¿Qué es lo que hago cuando alguien me invita a algo a mí? ¿Lo estoy aceptando o no lo estoy aceptando? Y vemos que Samuel era muy diferente a Omri y Fines. Samuel era diferente, era el mismo en la iglesia y afuera de la iglesia. Porque vemos que a lo mejor Omri y Fines eran diferentes, ellos a lo mejor eran alguien en la iglesia y alguien afuera de la iglesia. Pero vemos que Samuel era el mismo afuera y adentro. Si hoy en día nosotros viéramos a Samuel estuviera hoy aquí con nosotros, si encontramos a Samuel en la escuela o en el trabajo, en la calle, en la tienda, Samuel iba a ser el mismo. Vamos ahora a seguir leyendo la palabra de Dios, del verso 13 al 17. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguien ofrecía sacrificio, mientras se cocía la carne, venía el criado del sacerdote, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame carne para asársela al sacerdote, porque no aceptará de ti carne cocida, sino cruda.
Y si el hombre le respondía, hay que quemar la grasa primero y después toma tanto como quieras, él decía, no, dámela ahora mismo. De otra manera la tomaré por la fuerza. Así pues, el pecado de estos ayudantes era muy grande ante Jehová, porque menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué tipo de ofrendas eran estas ofrendas que está hablando la palabra de Dios aquí? Bueno, en aquel tiempo se hacían diferentes ofrendas, pero la que está hablando la palabra de Dios aquí eran las ofrendas de paz o sacrificios de paz. ¿Y por qué se hacían estas ofrendas? ¿Qué era el motivo? ¿Qué era la ocasión? ¿Por qué se hacían? Bueno, pues el ofrendante, si nosotros fuéramos hoy en día ese ofrendante, se haría por agradecimiento, por alabar a Dios, como un ejemplo. Podría yo estar atravesando una enfermedad, estaba enfermo, un problema en la escuela, un problema en el trabajo, o X cosa, y Dios me respondía a mi petición. Y yo como agradecimiento, yo le iba a llevar una ofrenda de paz, o sea, un animal, conforme a mis posibilidades económicas, le iba a llevar yo ese animal al sacerdote. Y se le llevaba y la grasa de ese animal, sus vísceras del animal se quemaban primero y después lo que restaba de la carne se le daba al sacerdote para que el sacerdote comiera. Pero vemos ahí que los hijos de Elí no hacían eso, sino que ellos, ¿qué hacían los hijos de Elí? Dice que ellos enviaban a un siervo, un ayudante de ellos, para que estuviera en la puerta de entrada de la iglesia o del santuario, para que cuando llegara el ofrendante, ellos agarraban el animal antes de irlo a quemar la grasa, ellos lo agarraban para ellos agarrar una mayor parte de alimento, agarraban más comida. Ahí vemos de que ellos usaban esas ofrendas para beneficio propio, para que ellos tuvieran más comida. Y usaban eso para beneficio de ellos. Pero ahí vemos que eso no le agradó a Dios. Vamos a ver qué hacía Samuel. ¿Qué hacía? Sigue diciendo el verso 18. Y el joven Samuel servía en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Su madre le hacía una pequeña túnica y se la, y se la, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Entonces Elí bendecía al Cana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Luego regresaban a su casa. Visitó Jehová a Ana y ella concibió de luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Santi, ¿puedes cambiarme la Reina Valera? Y ahí vemos de que cuán diferente era Samuel. Pero vamos a hablar ahorita antes de eso, vamos a hablar de Ana. Ahí vemos ahora para nosotros, para aplicarlo hoy en nuestras vidas. Cuán importante fue lo que hizo Ana. Ana honró a Dios. Cuando nosotros honramos a Dios, Dios no se le olvida nada. Aunque sea más mínimo, Dios no se olvida nada y tarde o temprano va a llegar la bendición a tu casa o a ti. Así como llegó Ana. Y vemos de que cómo Dios bendijo a Ana. Lo que ella más anhelaba era un hijo. Y el hijo que tuvo se lo dedicó a Dios. Qué difícil haber sido eso para esa mujer. Es su único hijo y se lo entregara a Cristo. Pero vemos que después Dios conoce la más profunda de nuestros deseos, nuestros anhelos. Lo que más yo anhelo, eso Dios lo sabe. Y vemos que lo que más anhelaba Ana era más hijos. Y así que Dios a su tiempo, pero Dios siempre responde. Y vemos que Dios después le dio 5 hijos más. Vemos que Dios no te bendice poquito, sino que Dios te bendice grandemente. Y así vemos que nosotros servimos a Dios. Ya sea que podamos ver lo que sea algo chiquito, pero si lo servimos de todo corazón, Dios no se lo pasa nada. Aunque nosotros podamos estar predicando acá arriba, estar dando la bienvenida en la puerta, en la multimedia, recogiendo las ofrendas, pero todo es sirviendo a Dios. Tarde o temprano va a llegar tu recompensa a tu vida. Pero ahí vemos qué sigue diciendo de Samuel en el verso 21, en la última parte dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ahí vemos cuán diferente, no dice, y hombre y fines crecían delante de Jehová, sino dice, y el joven Samuel. Ahí vemos de que Samuel, él era diferente a hombre y fines. Ahí vemos que Samuel se guardó y no se contaminó con lo que hacía hombre y fines. Porque lo más fácil, nosotros podemos decir, no, pues estaba fácil para Samuel, pero pongámoslo hoy en nuestros días. Como un ejemplo, no, pues si los hijos del pastor, del anciano, se drogan, fuman, toman, pues yo también. ¿Por qué yo no si ellos lo hacen?
Eso es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Pero Samuel era diferente. Samuel decidió no. Ahí vemos de que Samuel se apartó y no se contaminó con lo que hacían ellos. Porque Samuel le enseñó, cuán clave fueron los principios que le enseñó su madre. Porque cuando él fue al santuario, él ya sabía, tenía conocimiento ya quién era Dios, él ya sabía quién era Dios. Pero vemos que mientras Samuel crecía delante de Jehová, ¿cómo estaba la demás gente en ese tiempo? Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, a seguir leyendo. 1 Samuel capítulo 3, verso 1. ¿Cómo estaba la palabra de Dios en ese tiempo? ¿Cómo estaba? Dice, el joven Samuel servía, ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Qué dice ahí primero? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. En mi versión dice, el joven Samuel servía a Jehová en presencia de Eli. Ahí vemos de que ahí dice, el joven Samuel servía a Jehová primero, no dice servía a Eli en presencia de Jehová. Ahí igual nosotros, cuando un hermano o alguien te invita a ti a servir a Dios, lo estamos sirviendo a Jehová. En presencia del pastor o del hermano, igual nosotros hoy en día. Así cuando alguien te invita a ti a servir a Jesús, lo estamos haciendo para Dios, porque Dios escogió a ese hermano porque Dios sabe que tú eres capaz para servirlo en esa área donde Él te invitó a ti. Y ahí vemos de que Dios te escogió a Samuel para servirlo en el santuario. De igual manera, a lo mejor hay diferentes áreas de tu vida donde tú tienes sus talentos y Dios te está escogiendo, te está llamando a ti. Y nosotros podemos pensar, no, hombre, pues le estoy haciendo un favor al hermano X, pero no es así. Cuando nosotros servimos a Jehová, estamos sirviendo a Jehová primero y después, en presencia, como ahí dice, de Eli, o podría decir hoy en estos tiempos, del pastor, del hermano de la iglesia. Pero vemos, ¿qué sigue diciendo ahí? En aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. Mientras Samuel estaba sirviendo a Jehová, ¿cómo estaba el pueblo? La palabra de Dios se había escaseado. Qué irónico, ¿no? Que mientras unos sirven a Dios, otros se están perdiendo. Y eso está pasando también hoy en nuestros días. Mientras unos pueden estar sirviendo y ministrando a Jehová, otros se pueden estar perdiendo y la palabra de Dios está escaseando en sus vidas. Y ahí vemos la primera parte es ahí, de que Samuel tenía el deseo de servir a Dios. Vemos ahí que eso es lo más fundamental, es el primer paso. Nosotros que sintamos el deseo de servir a Jehová, eso es lo primer paso. Ya después, con el tiempo, Dios se va a manifestar en tu vida para que tengas ese encuentro con Él cuando lo hemos tenido. Pero la primera parte es que nosotros sirvamos a Jehová. Y si yo no siento el deseo de servir a Jehová, vamos a pedirle a Dios que yo anhele servir a Jehová. Que yo anhele venir a la iglesia. Vamos a pedirle a Dios eso. Y ahí vemos también que sigue diciendo la palabra de Dios. Que dice, mientras Samuel estaba sirviendo a Jehová, la palabra de Dios escaseaba en los demás. Perdónenme. Pero ahí vemos que dice que Omri y Fines, ellos habían crecido en la iglesia. Pero eso no nos garantiza que seremos salvos. Con que tú y yo hayamos venido a la iglesia no significa que tú vas a ser salvo y vas a tener la salvación. Porque aún Omri y Fines, ellos venían a la iglesia, pero ellos perdieron eso. Con que nosotros vengamos a la iglesia
no significa que yo voy a ser salvo. Y vemos que en ese tiempo la palabra de Dios se había ido. Se había ido. Ellos no conocían a Dios. No solamente los hijos de sacerdotes, sino las demás personas no conocían a Dios. ¿Cómo hoy en día nosotros conocemos a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo conocemos hoy en día a Dios? O a una persona. Pues nosotros comemos con alguien, nos relacionamos con alguien, jugamos con esa persona. Nosotros verdaderamente la conocemos. Nosotros salimos afuera y andamos con ellos, nosotros verdaderamente la conocemos. Como hoy en día. No todos tenemos las mismas luchas. Unos a lo mejor cogíamos por el lado derecho, nosotros cogíamos por el lado izquierdo. No todos tenemos las mismas luchas, tentaciones. A lo mejor podrá ser así que a lo mejor como en ese tiempo, ¿no? A lo mejor unos les escaseaba la palabra de Dios a unos, a otros a lo mejor les escaseaba la oración, otros a lo mejor les escaseaba que ya no iban a la iglesia. De igual manera eso pasa hoy en nuestros días, de que a veces hemos descuidado la palabra de Dios en nuestros hogares. A lo mejor ya no estamos estudiando con frecuencia o hemos dejado la oración. O también de igual manera hemos dejado asistir a la iglesia, ya no hemos asistido con frecuencia como Dios quiere. Es un símbolo de que la palabra de Dios está escaseando en nuestras vidas. Y ahí vemos de que, aún a pesar de que la palabra de Dios escaseaba, siempre Dios tiene un Samuel en esta tierra. Que a lo mejor la palabra de Dios está escaseando en las demás personas, pero siempre hay alguien que va a levantar el nombre de Dios en alto. Siempre ha habido y siempre habrá. Y por consecuencia de que la palabra de Dios estaba escaseando, ahora en nuestros días, ¿qué está escaseando en tu vida hoy para cada quien de nosotros? A lo mejor para unos, ya no estoy yo teniendo esa comunión con Dios como antes la tenía yo. La he dejado a un lado. Y por consecuencia de eso, ¿qué sigue diciendo el versículo? No eran frecuentes las visiones. Dios no se la manifestaba a los demás porque habían descuidado la palabra de Dios. De igual manera, nosotros podemos querer que Dios se manifieste en tu vida o en mi vida, pero si ya he descuidado yo la palabra de Dios, ya no se puede manifestar en nosotros. Ya no se puede manifestar. Queremos que Dios nos hable a nosotros, pero cuando venimos a la iglesia, podemos estar aquí, pero nos podemos estar poniendo atención a lo que está diciendo el hermano o cualquiera que está parado aquí enfrente. Podemos estar pensando en el evento que va a haber al rato, que voy a comer, los que ya tenemos hambre, menos estar poniendo atención al que está dando aquí el servicio. Y ahí vemos que eso está pasando en ese tiempo. A lo mejor asistían al templo, pero habían descuidado a Dios. A lo mejor estaban yendo a la iglesia, pero su mente estaba ocupada en su trabajo, en su escuela, donde quiera que ellos iban, menos en escuchar la palabra de Dios. Y ahí vemos de que, aún a pesar de eso, y escuchando el mensaje que Dios tiene para ti hoy, y Dios tiene un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros hoy en esta hora. Al igual que tuvo para el pueblo de Israel en ese tiempo, Dios tiene un mensaje de esperanza para ti y para mí. El Señor quiere que la palabra de Dios no siga escaseando en tu vida, joven. El Señor quiere que la palabra de Dios no siga escaseando en tu familia, hermano. El Señor quiere usarnos para honra y gloria de Él. Porque si no, pasará como la familia de Elí, de que ellos asistían a la iglesia, pero la palabra de Dios escaseaba en sus vidas. Y que era algo triste, ¿no? Siendo él un sacerdote, él no conocía a Dios. Y aún aquí puede haber a lo mejor líderes de la iglesia que a lo mejor están haciendo la palabra de Dios en sus vidas. Siendo líderes, pueden estar perdidos de igual que Elí. Eso no nos hace, eso no hace que seamos líderes, no nos impide que la palabra de Dios escase en mi vida. El hecho de que nuestros padres vengan a la iglesia y yo no venga, eso no, porque ellos vengan no significa que yo voy a ser salvo, sino yo también tengo que buscar mi salvación personal. Si mi padre estudia y yo no, lo que él estudia no me lo puede pasar a mí, porque la salvación es personal. Vemos que Dios quiere que tú y yo tengamos un encuentro con Él. Y el hecho de que tú y yo estemos aquí hoy es porque Dios quiere encontrarse contigo y conmigo. Y para Dios no hay coincidencias que tú y yo estemos aquí.
Él te escogió y Él tiene un plan contigo. Él quiere despertar ese Samuel que a lo mejor ya se murió, vos que está dormido. Tú y yo sabemos cómo está ese talento que Dios te ha dado. ¿Está despierto o está dormido? O ya se murió, por el peor de los casos. Pero tú y yo sabemos cómo está nuestra vida espiritual ante Dios. Y el mensaje de hoy es que Dios está buscando a los Samueles de hoy en día. Dios está buscando a los Samueles que puedan decirle no al mundo y sí a Cristo. Y vemos que sigue diciendo después que Dios le hizo un llamado a Samuel. ¿Y cómo fueron estos llamados? Dios le hizo 3, pero hasta el cuarto fue el definitivo. Una noche, Dios escogió esa noche para marcar un antes y un después en la vida de Samuel. Al igual que hoy, pero hoy no es noche, hoy es día. Hoy escogió Dios esta tarde para marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Y el primer llamado, ¿cómo fue este llamado que Dios le hizo a Samuel? Vemos que Elí estaba en su aposento y Samuel estaba en el de él. Pero vemos de que Samuel estaban dormidos, cada uno de ellos, cada quien en su aposento. Pero vemos de que Dios decidió llamar a Samuel. ¿Y cómo Dios le llamó? Dios mencionó su nombre. Dios le dijo, Samuel, Samuel, Samuel. Y vemos que algo lógico, ¿no? Pues si te llaman a ti alguien y pues estás en tu casa, ¿no? Y alguien te llama. Pues lógico es que te habló el que está en el cuarto al lado. Al igual que Samuel dijo. No, pues me llamó Eli. Y pues vemos que luego Samuel se paró y fue a ver a Eli. Y le dijo, ¿me llamaste? Y él dijo, no. Pero ahí vemos de que qué triste que la palabra de Dios también se había escaseado en Eli. Porque él no supo reconocer la palabra de Dios, la voz de Dios. No la reconoció a la primera vez, sino hasta la tercera vez él reconoció a Dios. También Elí estaba perdido. Qué tristeza, ¿no? Que Elí estaba perdido. Vemos que Samuel, de igual forma, él venía todos los sábados a la iglesia. Samuel participaba en la iglesia, pero todavía no tenía ese encuentro con Dios. Y vemos que Dios lo dice en su palabra, que él siempre resaltó ese detalle. Para nosotros a lo mejor es pequeño, pero para Dios es significativo. Vamos a leerlo, el verso 7. Dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahí vemos de que Dios resaltó ese detalle, porque ese marcó un antes y un después en la vida espiritual de Samuel. Y vemos ahora para nosotros hoy en día, para ti y para mí, de que vemos ahí que Dios entró al aposento de Samuel. Y a lo mejor nosotros Samuel ya había dejado entrar a Jesús a su aposento. Y vemos también que nosotros a lo mejor ya hemos dejado entrar a nuestro aposento a Jesús, pero Él se ha hecho un huésped. En vez de ser el Señor de nuestras vidas, Él se ha hecho un huésped. Y cuando Él es un huésped, no puede ser el Señor de nuestras vidas, porque a lo mejor Él ya ha entrado, le hemos hecho el primer paso, que Él entre. Pero después, nosotros a lo mejor hemos dejado un cuarto, no, hasta aquí Jesús, puedes llegar tú, ya más para allá, ya no. Hemos puesto un límite a Jesús, porque sabemos que podemos tener hoy un pecado escondido, o hacemos algo que no está bien. Nosotros muy bien sabemos qué es lo que no está bien. Al igual que Samuel, a lo mejor tenía algo escondido por ahí, en una esquinita, un pecado oculto, al igual que tú y yo podemos estar teniendo hoy en día. Y tuvo que llegar ese momento que Dios tuvo ese encuentro con él. Y vemos que desde ahí Samuel fue diferente. Pero vemos de que Dios, que hasta la tercera vez Elí reconoció que era Dios y le dijo a Samuel que para la otra vez que Dios le llamara, que le dijera, heme aquí. Y vamos a leer ahora el verso 10 y el verso 11. Vamos a ver cómo fue estos llamados. Vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo escucha. Dijo Jehová a Samuel, yo haré una cosa en Israel, y a quien le oigan los oídos le retiñerán, y a quien oiga le zumbarán ambos oídos. Vemos ahí cómo Dios llamó.
Al igual que Samuel, Dios te puede transformar a ti y a mí. Y Dios nos está llamando, al igual que hizo con Samuel, Dios te está llamando a ti y a mí. No importa cuántas veces hayas fallado, al igual que Samuel, Dios le llamó 3 veces, hasta la cuarta fue la definitiva. A lo mejor a ti y a mí ya se nos olvidó hasta cuántas veces ya Dios nos ha llamado y no hemos aceptado. Pero no importa, Dios siempre es misericordioso y está lleno de amor. Y no importa cuántas veces te hayas alejado, Él siempre está dispuesto a amarte y te seguirá amando. Pero Dios quiere que sea este el definitivo encuentro con Él. Y vemos qué sigue diciendo el verso 11, dice: yo haré una cosa en Israel. Yo haré una cosa en Israel. Así como Dios hizo cosas grandes con Samuel en Israel, así Dios quiere hacer cosas grandes contigo en Texarkana, en Marcha, donde quiera que tú vivas. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Pero vemos de que Dios escogió a Samuel con un propósito. ¿Cuál es el propósito que Dios escogió a Samuel? Que él fuera ese líder que ya no había en Israel. No había líderes allá en ese tiempo. Y Dios quiere, y esa cualidad era la que tenía él. Y cada uno de nosotros tenemos una cualidad, un Samuel adentro de nosotros. Cada quien tiene su cualidad, un don, un talento que Dios te haya dado. El de Samuel era el liderazgo. Pero vemos que Samuel tenía sus luchas como cualquier joven. Y también vemos que Dios escogió también, como sabemos nosotros muy bien, a Gedeón y a Moisés. A Gedeón, él tenía sus luchas. Él era miedoso, como cualquiera de nosotros podemos tener miedo. O como cuando te invitan a pasar al frente, pues te puede dar miedo igual que Gedeón, como a mí. Y vemos de que, como Dios le dijo a Gedeón, hombre esforzado y valiente. Aunque algo ilógico, ¿no? Algo que da risa, ¿no? Tenía miedo, pero Dios lo vio que era un valiente. Y que luego que Dios le dijo eso, él luego se paró y no se quedó ahí diciéndole, no, pues fíjate, Señor, que fíjate que no quiero. Y así, no, él aceptó. Ahí vemos de ahí de que él aceptó ese llamado, luego. También vemos que Moisés, que era un defecto que él tenía, él era penoso, era tartamudo. De tanto tiempo que estaba ya en el desierto, se le había olvidado hablar ya. Tanto estar viendo a ovejas, ya se le había olvidado hablar, porque un príncipe tiene la facilidad de palabra, de entablar conversación con cualquier gente. Y pues no iba a ver a cualquier persona, iba a ver al rey, al faraón, como ir a ver a Byron. No puedes ir hablando así normal, tienes que con buenas palabras y así, porque ellos tienen mucha habla. Muy estudiosos esas personas que son presidentes. Y vemos de que Dios escogió a Moisés también. Y aún a pesar con que era tartamudo, Dios hizo que él hablara cosas de Dios. Si él se dejó usar, él habló cosas de Dios. De igual manera, tú y yo, si nos dejamos usar, Dios quiere hacer grandes cosas contigo, al igual que hizo con Moisés, de que sus defectos que él y Gedeón tenían, Dios los transformó en virtudes. Y vemos también de que cada uno de nosotros tenemos cualidades, a lo mejor nadie más las ve, ni nosotros mismos, pero Dios las ve. Y no importa lo que eres ahorita, Él nos puede transformar, al igual que lo hizo con Moisés. De que siendo un tartamudo, pudo hablar palabras del cielo y dar un mensaje a todos los egipcios. Ya que unos aceptaron y otros no, eso ya era cuestión de ellos. Pero él hizo su parte, hizo su trabajo. Al igual que Gedeón. Y Samuel también, como lo estamos viendo hoy en esta hora. Al igual cada uno de nosotros podemos decir que tenemos tal defecto, pero en las manos de Dios, Dios te puede quitar ese defecto que tienes, esa pena o X tentación que estés atravesando, para convertirla, si puede ser de bendición para más personas y ser ese Samuel que Dios quiere que seamos. Si tú te dejas usar. Dios quiere que salgamos diferentes a como entramos hoy en esta hora. Dios quiere que el día de hoy sea. Dios vino a buscar, está buscando a los Samueles de hoy en día. Quiero decirle que no al mundo y sí a Cristo. Y a lo mejor ese Samuel que está en ti ya se durmió, como estábamos diciendo hace un rato. O a lo mejor ya se murió.
Cada uno de nosotros sabemos lo que está pasando en nuestras vidas. Y sabemos cómo está nuestra relación con Dios, si está bien, está mal o está pues, malísimo. Cada uno de nosotros sabemos cómo está esa relación con Dios. Pero Dios en esta hora nos está diciendo que despertemos ese don, ese talento que está por ahí adentro de ti escondido. O a lo mejor ya tú lo sabes, pero no lo has puesto en práctica a trabajar al servicio de Dios. Y Dios quiere en esta hora que pueda ser el definitivo para que puedas tener este encuentro con Él y puedas poner ese Samuel que está en ti a servicio de Él. Y poder ser esa persona diferente que Dios quiere que seas y ser que te conozcan a ti y a mí por ser un hijo de Dios, al igual que Samuel. Porque cuando veían a Samuel decían, este era el profeta de Dios, era el varón de Dios. Si Dios quiere que seas tú y yo. Y cuando te vean aquí en Texarkana, decían, no, ahí va un hombre de Dios. Quiera que tú vivas y yo vivamos. Y Dios quiere que tengamos encuentro con Él y poder poner nuestros talentos y servicios al servicio, nuestros talentos y dones al servicio de Dios. Y pues, amén, hermanos, que Dios les bendiga. Y Dios nos anima a seguir buscando a Dios día a día. Hoy quiero preguntarte, hijo mío, si mi presencia ya no te hace feliz. Ese tus caminos es así. Que ya no hace la voz, sino solo una
sentir aquel amor que puse dentro de ti. Y aún recuerdas que prometí estar siempre junto a ti. ¿Recuerdas cuando juntos caminábamos los dos? Se dibujaba en tu rostro con amor. Vuélveme a amar como lo hiciste la primera vez. Cuando del rostro yo te saqué, como a hijo te traté. Vuelve a sentir aquel amor que puse dentro de ti. Y aún recuerdas que prometí estar siempre junto a ti. Vamos a orar, hermanos. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor, gracias por este día que nos has dado. Gracias porque te has manifestado de manera especial hoy en nuestras vidas. Te pido que seas con cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, que nos bendigas y que podamos ser esos Samueles que quieres que tú vienes a buscar hoy en esta hora. Y que pueda despertar en nosotros ese interés, esa llama, por buscarte a ti. Bendícenos y quédate con nosotros en lo que resta de este día. Y bendice con uno de los hermanos que vinieron y ayúdalos a poder rezar también a su hogar. También bendice a cada uno de nosotros que lo que pudimos aprender hoy pueda ser de bendición para nuestras vidas. Podamos tener ese encuentro contigo. Ayúdanos a poder, así como Samuel, aceptar ese llamado que tú nos haces día con día. Y poder ser esa persona que marque la diferencia en donde quiera que vivamos y estemos y andemos en nuestra vida. Que a donde quiera que vayamos puedan decir, este es un hijo de Dios. Al igual que lo hacían cuando veían a Samuel. Bendícenos a todos y a cada uno de los que estamos aquí y a los que nos están viendo también en línea. Bendícenos que podamos tener un gran bendecido sábado. Jesús, amén.